Hoy no pudo estar con nosotros nuestro pastor, hermanos, así que hoy nos ha dado el privilegio y la oportunidad de estar con ustedes y compartirles desde las tierras lejanas de Prados, York Sur, del Boulevard Prados Sur. Así que es un gusto estar con ustedes, hermanos. Hoy el título de la prédica, hoy va a ser tema libre, así que hoy no vamos a continuar con el libro de los Hechos. Dios esta palabra ya me la había dado hace tiempo, así que espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Hoy el tema que vamos a estar viendo, o el título de la prédica se llama ¿Quién volverá? Dile al que está a tu lado, ¿quién volverá? Y tal vez no le entiendas mucho a esta pregunta, pero hoy vamos a través de la palabra de Dios a contestarla. Y quiero que me acompañen en sus Biblias a Lucas 17:11, por favor. Ando un poco malo de la garganta, de por sí soy mocoso. Entonces me va a estar sonando la nariz, así que discúlpenme. Más porque me van a ver mis fans por internet, que es mi abuela y mi mamá. Así que, bueno, aquí está mi abuela. Ya está en Lucas 17, del 11 al 19, hermanos. Vamos a leerlo todos juntos y dice la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a hacer una oración ahí en su lugar. Padre, te damos hoy muchas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias porque nos permites estar hoy aquí. Gracias por tu palabra, Señor, porque en muchos otros países no tienen esta oportunidad de reunirse con puertas abiertas, Señor, y escuchar tu palabra. Muchos están siendo perseguidos, muchos están siendo muertos, y a nosotros, Señor, que nos das el privilegio y la oportunidad de vivir aquí en México, podemos reunirnos, Señor, sin temor a que nos maten, sabiendo que estamos en este país, Señor. Por eso hoy te damos las gracias. Ayúdanos, Señor, a considerar este hermoso privilegio que nos das en este tiempo, porque llegarán los días en los que no podremos reunirnos, Padre, porque tú estás por venir. Esa es la promesa en la cual confiamos y esperamos, Señor. Esperamos tu regreso. Por eso también queremos pedirte, antes de iniciar todo, que perdones nuestros pecados, Señor. Lo único que estorba para que nosotros no podamos recibir y escuchar correctamente la palabra, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, es el pecado, Señor. Por eso hoy estamos aquí pidiéndote que nos limpies, que hables tú, Espíritu Santo, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Disponemos nuestro tiempo, Señor, y te pedimos que tú seas hablándonos. Te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. No sé si ya ahorita que leímos el pasaje usted comprendió el título de la prédica. ¿Quién volverá? ¿No? Pero antes de iniciar a
a estudiar este pasaje, hermanos, quiero leerles un poquito acerca del contexto, ¿no? De hecho, los teólogos no tienen identificado al autor de este libro, aunque en sus Biblias dice que es Lucas, pero los teólogos no saben si es el autor original. Se sabe por la tradición cristiana que el mismo autor de este Evangelio Lucas es el mismo que el de Hechos. Y vemos cómo este libro inicia dirigiéndose a una persona. Y al principio de estos dos libros dice excelentísimo Teófilo. Entonces estos dos escritos van dirigidos a una persona llamada Teófilo. Posiblemente esta persona es un dignatario romano, o sea, alguien político de Roma. Vemos que se dice que quien escribió estos libros se le da la autoría a Lucas por el apóstol Pablo en Colosenses 4:14. Y vamos rápido, hermanos, nada más para que entendamos, porque entender el contexto histórico de cada libro nos ayuda a comprender lo que estamos leyendo. No nada más es para ganar tiempo, sino que por eso está la historia, hermanos. Y dice Colosenses 4:14. Les manda saludos a Lucas, el médico amado, y también a Demas. Entonces este personaje Lucas era una persona cercana al apóstol Pablo. También lo vemos en 2 de Timoteo 4:11. 2 de Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo. Y vemos cómo este personaje de Lucas era cercano al apóstol Pablo. Y algo curioso acerca del contexto histórico de este libro es que Lucas es el único gentil que participó en los escritos de los libros que ahora tenemos en la Biblia. No era judío, era un gentil. Entonces, esto yo cuando lo comprendí, así como que mi mente explotó, porque alguien no judío escribe acerca de nuestro Señor Jesús, era médico, y vemos una organización en el libro de Lucas. Yo lo estoy leyendo, es mi lectura diaria, Lucas, estoy empezando a leer Lucas, y tiene una manera en la que presenta a Jesús hacia los gentiles, porque es un gentil contando la historia de Jesús. Es como si viene un español y te empieza a platicar de la historia de México. A como él la comprende y se le enseñaron, te la va a explicar. Pero qué mejor que un mexicano, ¿no?, comparta a nosotros que vivimos, bueno, yo vivo en Prados, usted aquí en Ixtlalpan, más humilde, pero hay otros que vienen de otros lados, pero nos entendemos mejor, ¿no? Entonces, cuando usted está leyendo Lucas, lo está leyendo del testimonio de un gentil, no de un judío, porque los judíos tienen otro panorama, ¿no? Ellos, como que imagínense vivir toda su vida bajo la ley, pero aquí estamos viendo un judío. Aquí no estamos viendo un judío, sino que estamos viendo a un romano, ¿no?, que está expresando o transcribió la historia de nuestro Señor Jesús. Y luego vemos en Hechos la historia de los inicios de la iglesia. Entonces, vamos a volver a leer el pasaje que vamos a estar estudiando. Yendo Jesús a Jerusalén. Quiero que me acompañe ahí en Lucas, pero desde el versículo 1. Vamos a leer ahora el contexto de este pasaje. ¿Por qué
o dónde se encuentra Jesús para llegar a este momento de la historia. Dice desde el versículo 1 de Lucas 17, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le atasen al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, podrías decir a este sircomo, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso no da gracias al siervo porque lo hizo que se le había mandado? ¿Porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Entonces el contexto del pasaje donde nos encontramos, Jesús está hablándole a sus discípulos, porque de hecho en el versículo 16, Jesús está hablando acerca del mayordomo infiel y después habla acerca del rico y Lázaro. Entonces Jesús empieza a hablar acerca, porque dice en el versículo 1 que estamos leyendo, que hay de aquel que haga de tropezar a alguno de estos mis pequeños, porque está hablando acerca de los nuevos creyentes en Cristo, de aquellos que apenas reciben el Evangelio, ¿no? Aquellos que llevan poco tiempo. Y después está hablando Jesús acerca de cómo es la actitud del cristiano ante una ofensa. ¿Cuál es la actitud de un cristiano ante la ofensa? Perdonar, ¿sí o no? Dile al que está a tu lado, el cristiano perdona, si no perdona no es cristiano. Chijín, ¿sí o no? Y después viene Jesús, termina de hablar con sus discípulos, ¿y a dónde se dirige? Porque ahora llegamos al versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y este primer punto de los pasajes que vamos a estudiar, este primer punto se llama el lugar del encuentro. Versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y este pueblo de Samaria nosotros debemos de comprender que los samaritanos eran odiados, ¿no? Es como los americanistas, tenemos una frase, ódiame más, ¿no? Vengo triste porque perdió, pero los samaritanos eran odiados por los judíos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos fueron descendientes del reino de Israel. Recordemos que el reino se dividió después del reinado de Salomón a través de su hijo. Se dividió en 2 reinos, Israel y Judá. Ellos fueron llevados cautivos a Asiria, donde el rey de Asiria envió gente a diversas ciudades. Esto lo vemos en Segunda de Reyes 17:24. Y Esdras 4 del 2 al 11. Entonces, el pueblo de Israel, después del reinado de Salomón, a través de su hijo se divide el reino en 2.
Israel y Judá. El reino de Israel, que es de donde descienden los samaritanos, es conquistado por el rey de Asiria. Este pueblo fue puesto en diferentes ciudades y los extranjeros se mezclaron con la población israelita, que todavía estaba alrededor de Samaria, a los cuales se les llamó samaritanos. Ellos fueron instruidos por los libros de Moisés, pero todavía conservaron muchas de sus costumbres idólatras. Recuerde que cuando está Moisés con el pueblo de Israel, Dios les da una ordenanza a su pueblo, que no tenían que mezclarse con los pueblos que se iban a encontrar. Entonces el reino se divide en dos, Israel y Judá. Israel es conquistado por un rey asirio, y como son conquistados, se mezclan israelitas con los asirios. Entonces, aunque los samaritanos seguían las costumbres de Moisés, seguían con sus costumbres idólatras. No es como si viera un cristiano que ya va a una iglesia cristiana evangélica, pasa por una virgen y se persina. Se dice cristiano, pero todavía tiene costumbres, ¿sí o no?, que no son correctas. Eso era lo que hacían los samaritanos. No se persinaban, pero tenían otras costumbres. Los samaritanos adoptaron una religión que era una mezcla entre el judaísmo e idolatría. Esto lo vemos en Segunda de Reyes 17, del 26 al 28. Para que lo tenga, yo le digo a mis alumnos, no me crean a mí, créanle a la Biblia, porque yo me voy a equivocar. Segunda de Reyes 17, del 26 al 28. Debido a que los habitantes israelitas de Samaria se mezclaron con los extranjeros y adoptaron su religión idólatra, los samaritanos generalmente eran considerados como mestizos y fueron despreciados universalmente por los judíos. Y aquí, aunque no estamos entrando en el tema principal, aquí yo abro un paréntesis. Vemos dos principios con la historia de los samaritanos. Número uno, el yugo desigual, ¿sí o no? Aquí Dios nos muestra la consecuencia del yugo desigual. Tú vas a querer venir a la iglesia, orar, hacer lo que un hijo de Dios hace, pero cuando te unes con una persona que no conoce a Cristo, te va a llevar a alejarte de Él. Es algo inevitable. Hay casos donde sí ocurre un milagro, pero la ordenanza, ¿cuál es? No se unan en yugo desigual. Número 2, que ya se me olvidó. Sí, ya se me olvidó. Qué testimonio. Pero bueno, cierro paréntesis. ¿Ya ve por qué le digo no me crea a mí, créale a la Biblia? Porque yo me equivoco. Entonces, había ese odio, hermanos, entre judíos y samaritanos, porque ellos eran como nosotros. Aquí en México, lo mismo que pasó, ¿no? Aquí los que eran top eran los españoles, ¿sí o no? Los que venían de España, ellos eran los guapos, hermosos, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque nosotros somos criollos, mezcla de indígenas con español. Bueno, yo tengo descendencia francesa, ¿no? Mi familia viene de allá, del apellido Segarra. Pero puede que usted sea un criollo, ¿no? ¿No ve mi perfil griego? Entonces había ese rechazo, hermanos, entre los judíos y los samaritanos. Aquí ya lo estamos viendo, de hecho, en México otra vez, lo que se le dice que es bueno, no recuerdo cómo se llama, pero
que hay zonas en la Ciudad de México o en otras ciudades de México donde ya hay puro gringo. ¿Cómo? Gentrificación, ¿no? Gentrificación. Y como que no queriendo, sí hay esa división, ¿no? Y hay ese de que, ay, mendigo, ¿no? Me cantan la de frijolero y todo eso, ¿no? Y eso es lo que pasaba en el pueblo judío con los israelitas, hermanos. Había ese rechazo. Entonces, imagínense, Jesús decide pasar, o sea, va a Jerusalén, pero ¿por dónde decide pasar? Por Samaria. Y ahora vamos al siguiente, el encuentro, versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. La lepra era común en los tiempos bíblicos, y las muchas referencias a ella se entendían bien por parte de los que vivían en condiciones poco higiénicas. De hecho, algo que Dios trajo por medio de la ley fue la higiene y la salud, porque en esos tiempos no había higiene. Y si usted lee Levítico, que es el libro que más lee usted, ¿sí o no? Porque son muchas leyes y reglas y rituales sacrificiales y todo eso que son difíciles de entender, pero vemos leyes acerca de la higiene. Cuando llegaban de su casa se tenían que lavar los pies, se lavaban las manos para comer. Por eso vemos una parte en la Biblia donde están comiendo los discípulos y Jesús, y ven los fariseos y les dicen, oye, es que no se han lavado las manos. ¿Por qué le reclaman que no se lavan las manos? Porque era una ordenanza. Entonces ese es uno de los grandes adelantos que trajo Dios a través de las leyes por Moisés. Entonces, en ese tiempo había pocas condiciones higiénicas. La razón principal por la que se habla tanto de la lepra en la Biblia es que es un ejemplo gráfico del poder destructivo del pecado. Por eso vemos la lepra bastante en la palabra de Dios, porque es un ejemplo gráfico del poder destructivo del pecado. ¿Qué hace el pecado, hermanos? De hecho, lo decimos en una parte que no voy a spoilear por si hay algunos que no han ido. El pecado apesta, el pecado hiede, ¿no? Entonces vemos la lepra porque Dios quería mostrar lo grave que es el pecado en la vida del ser humano. En el antiguo Israel, la lepra era una poderosa lección sobre la influencia del pecado en la vida de una persona. Dios les había dado a los israelitas unas instrucciones muy claras sobre cómo tratar la lepra y otras enfermedades de la piel. Yo por eso, me identifico mucho con Naamán. Se andan muriendo por ahí. Y con la gente cuando vemos en la Biblia de la lepra. Porque yo padecía, gracias a Dios, de dermatitis atópica. Y mi piel se llenaba de ronchas. Ahorita ven puro músculo, ¿sí o no? Ven venas. Y me arrepiento, hermanos, porque me hubiera tomado fotos de cómo yo estaba. Porque a lo mejor no me cree usted, pero yo aquí donde doblo, aquí tenía lleno de heridas. Y a veces no podía doblar los brazos. En las piernas, de hecho, el domingo que se me ocurrió la bendita idea de irme en short, desde la mañana me dio calentura el lunes, ¿no? Son consecuencias, ¿no? Pero todavía tengo las marcas en mis piernas. Igual las piernas no las podía doblar porque tenía ronchas en mis piernas atrás del cuello. Y yo por eso me identifico mucho con Naamán y esto, porque yo viví así, hermanos, padeciendo. De hecho, estas son marcas de lo que yo tenía. Y vemos cómo en Levítico 13 Dios les da instrucciones a los israelitas de cómo tratar estos asuntos de la lepra
y de estas enfermedades en la piel. Todos los sospechosos de tener esta enfermedad tenían que ir a un sacerdote para que los examinara. Esto lo vemos en Levítico 13 del 2 al 3. Entonces, ¿qué hacían? Iban con un sacerdote. Y si lo encontraban infectado de lepra, dice Levítico 13 del 45 al 46. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Imagínense, hermanos, eran despreciados estas personas. Yo siempre, cuando cuento mi testimonio, les digo, cuando yo tenía esta enfermedad de morrito, pues uno es morro, ¿no? Y yo decía, nadie se va a querer casar conmigo, Señor. ¿Quién me va a querer así? ¿No? Y ahorita leyendo esta de Levítico me acuerdo de ese momento cuando yo oraba a Dios y le decía: Dios, sáname porque nadie me va a querer así. Porque yo me aislaba. En la secundaria, que fue donde más lo tuve, yo no salía a educación física, porque en educación física y más en las escuelas secundarias técnicas, juventud entusiasta y febril, no manches, qué buenos tiempos en la secu. En esas secundarias, abajo del pants tenías que traer tu shortcito, y yo, como tenía mis heridas en mis piernas, yo era el único que me quedaba sentado viendo a mis compañeros hacer las actividades físicas. Entonces vemos la condición del leproso, ¿no? Estaban excluidos. Y si les acabo de decir que la lepra es un símbolo de la condición de una persona en pecado, cuando uno está en pecado, tal vez no está apartado de la sociedad, pero estamos apartados de la persona más importante de este mundo, que es Jesús. El pecado nos separa de Dios. Y los leprosos, vimos, era gente que era separada, excluida. El leproso se consideraba totalmente impuro, física y espiritualmente. Y vemos cómo estas personas se le acercan a Jesús. Y dice en el versículo 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, ya aquí los leprosos ya estaban rompiendo la ley, ¿sí o no? Porque ellos, ¿dónde tenían que estar? Las afueras de la ciudad. Y Jesús ya estaba en una aldea. Pero es como cuando varios en otros lados, ¿no? Más en los tiempos de elecciones, que vemos gente formada que está recibiendo despensas, ¿sí o no? Y tú dices, pues, no, hasta lo decimos de coto, pues, ¿por qué hay tanta gente que están dando, no, para ir? Entonces, Jesús está en un pueblo, y estos leprosos primero sabían quién era Jesús, porque fueron, ¿no? Si no, no se hubieran acercado, pero conocían el testimonio de Jesús. ¿Y qué le dicen? Jesús, Maestro. Esta palabra maestro viene del griego epistates. Epístates, así como se escucha. Epístates, acento en la A. Y significa comandante.
Los leprosos, al llamarlo maestro, estaban reconociendo que Jesús instruía en el conocimiento de Dios. O sea, ya están reconociendo quién es Jesús. No solamente le dicen por su nombre, sino que le dicen, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ustedes han visto soldados cuando llega su comandante? ¿Qué hacen? ¿No? O hasta lo vemos en familias donde son machistas y llega el papá, ¿no? ¿Y qué hacen los niños cuando no está el papá? ¡Ah! Y la mamá, ahorita que venga tu papá. Y los niños, ¡ah! Pero escuchan que llega. ¿Y qué hacen los morros? ¿Sí o no? Se cuadran, ¿no? Los soldados, ¿qué hacen? Entonces, ellos están reconociendo la autoridad de Jesús. Que Jesús está impartiendo conocimiento de Dios. Que Jesús está hablando y está haciendo lo que Dios le está mandando. Y luego le dicen, ten misericordia. O sea, le estaban diciendo, compadécete de nuestras dolencias y de nuestra miseria. Porque la palabra misericordia significa tener corazón hacia el sufrimiento ajeno. ¿Y qué es tener corazón? Pues compadecerte, ¿no? ¿Qué pasa cuando te encuentras a una persona de la calle que te extiende la mano o que te dice, ¿no? Que cuando vas a los tacos o vas a un restaurante y se acerca esa gente, no tiene para echarme un taco. Así nos pasó una vez que fuimos a los tacos y se acercaron unos niños a vendernos dulces. Y les dice mi papá, ¿dónde está tu mamá? Ah, está allá afuera. Dile que venga, que los invito a comer. Y no es por acá, ¿no? Barbón. Pero yo cuando vi, o sea, yo no... Primero, pues mi papá me está llevando y en ese tiempo, pues uno no trabaja, ¿no? Uno no ve ni con qué. Uno nada más, papá, dame. Entonces, yo no me lo esperaba de mi papá. Yo dije, pues les va a comprar unos chocolates y les va a dar uno de a 100 y quédense con el cambio, ¿no? Pero les dice, vengan a comer. Y les pregunta, ¿ya comieron? Y dicen los niños, no hemos comido todo el día. No, me quebranté, hermano. Porque ese es un corazón que tiene misericordia. Si Jesús ha tenido misericordia de nosotros, hermanos, nosotros tenemos que tener misericordia de los demás. Porque, ¿qué somos nosotros? ¿No? ¿Qué significa la palabra cristianos? Pequeños Cristos, ¿no? De hecho, Jesús habla la parábola del buen samaritano. O sea, y no dice buen judío. Otra vez está tomando de ejemplo a alguien que es odiado por los judíos. Y dice, esa persona que es odiada por ustedes es mejor que ustedes. Muchos somos cristianos y mucha gente que no conoce de Dios es mejor que nosotros. Porque nosotros no tenemos piedad, no tenemos misericordia de los demás, hermanos. Entonces, primero los leprosos reconocen a Jesús y después le dicen, compadécete de mi sufrimiento. Y luego vemos lo inesperado de Jesús en el versículo 14. Porque yo creo que los leprosos al agua se veía que tenían lepra. Primero, porque ¿cuál fue el mandato que tenían que hacer los que tenían lepra? Tener las vestiduras rasgadas. Y cuando tenían o pasaban por un lugar, que tenían que ir gritando, ya se me olvidó, inmundo, inmundo, para que supieran, ¿no? Al tener las ropas rasgadas, ¿qué hacía esto? Mostraba que tenían lepra. Yo cuando tenía mi enfermedad, a mí no me gustaba levantar las manos, porque yo en ese tiempo usaba, no era emo, ¿no? Pero usaba siempre camisas de mangas largas, ¿no? Porque no me gustaba que me vieran mis heridas. Y no me gustaba orar con las manos levantadas, porque yo las levanto y... ¿no?
Por eso ahora las levanto que me huelan los sobacos, hermano. Porque Dios me sanó. Entonces, están infringiendo la ley. Reconocen a Jesús y le dicen, compadécete de nosotros. ¿Qué es lo que tú piensas que va a pasar? ¿O qué esperas? No, yo me imagino a los leprosos, ¿qué esperaban de Jesús? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Qué esperaban? ¿Sí o no? Lo lógico, ¿no? Pero vemos lo inesperado. ¿Qué es lo que hace Jesús? Verso 14. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Ahí, esa primera parte. No los sanó, luego, ¿sí o no? Primero que dice, los vio. O sea, fijó su mirada en ellos. Aquellos que eran rechazados por su condición de impureza, quienes se encontraban en miseria, con dolencia en su cuerpo y espíritu, Jesús atiende a sus súplicas y los ve. A mí me pasó y me da tristeza contarlo porque la mamá de nuestro pastor, que mi abuelita, que ya está con el Señor, en sus últimos momentos, en la etapa donde ella ya no podía levantarse, y me da tristeza porque yo en ese tiempo pues estaba bien morrito. Yo creo que tenía 3 años, entonces yo tenía como 8 años, 7. A mí me daba miedo verla. Y yo en ese tiempo no me acerqué a mi abuelita. Mi hermana fue la única, yo no me acuerdo, pero dicen mis papás que Abby iba con mi abuelita y en su cama le decía, déjame orar por ti, abuelita. Y yo en ese tiempo no me acerqué a mi abuelita. Me daba miedo verla. Tenía aquí un hoyo aquí en el cuello, porque ya no podía respirar. Y ahora, viendo esta historia en la que estamos viendo, hermanos, gente que era despreciada. Yo hasta luego veo a gente que está la gente pidiendo ayuda, ¿no? Limosna. Y hasta te volteas, ¿no? Hasta como que hasta toses del otro lado para no verlas. Pero Jesús las ve fijamente. Jesús, hermanos, nos ha visto fijamente a pesar de cómo estábamos. Él no volteó su rostro cuando tú estabas en el pecado, o si estás en el pecado. Él nos ha mirado fijamente. Y luego dice más adelante, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué primero les dice Jesús? Mostraos a los sacerdotes. ¿Cuántas veces esperamos algo de parte de Dios y no suceden las cosas como nosotros esperamos? ¿Sí o no? Así es Dios. Porque estamos viendo el subtema o el tema de lo inesperado de Jesús. ¿Qué esperan los leprosos que pasen? Que sean sanados, ¿no? Aquí yo ya me voy a poner en los zapatos de un leproso, ¿no? Porque yo pasé por lo mismo. Yo, cada vez que el pastor hablaba de vamos a orar por los enfermos, yo siempre oraba por lo mismo: Señor, sáname de la piel, y por ahí, Señor, que ya vea bien, que ya no use lentes. No, pues si va a hacer algo, y así era. Yo soy más pecador que usted. Yo decía a Dios, si vas a hacer algo, Señor, pues hazlo completo, ¿no? Hasta hubo un tiempo, porque subí de peso también por lo mismo de que me aislé. Y yo me la pasaba en mi casa viendo la tele nada más.
Y yo hasta le decía, Señor, que el día de mañana despierte delgado. Yo soy pecador, hermano, yo sí, yo quiero ser abierto. Y yo eso oraba, imagínense la oración de un morrito de 15 años, 10 y 14. Oh, Señor, sáname de la piel, quítame la ceguera y que mañana me despierte guapo, delgado, Señor, ¿no? Y los leprosos buscaban eso, sí. No, que nada más me ponga, que no me ponga la mano porque no puedo acercarme a él, pero que nada más diga, sé sano y yo voy a ser sano. Yo me imagino a los leprosos diciendo, pensando eso. ¿Qué va a hacer Jesús para sanarme? Ya habían oído testimonios de cómo se le acerca un general romano y le dice, mi siervo está muriendo, solamente di tu palabra y él va a sanar, porque yo soy un hombre sujeto a autoridad. Entonces también vieron a otra persona que estaba ciega y que Jesús pone barro en sus ojos y es sano. Entonces yo me imagino a los leprosos, ¿qué va a hacer Jesús con nosotros? No nos podemos acercar a Él. ¿Qué va a hacer? ¿Nos va a gritar sean sanos? ¿O va a venir corriendo a nosotros, nos va a abrazar y se nos va a quitar la lepra? Pero ¿qué hace nuestro Señor Jesús? Hace algo inesperado. Les dice, vayan a mostrarse a los sacerdotes. ¿Qué habrá pasado en la mente de los leprosos, hermano? Yo si fuera uno de ellos, yo sí hubiera dicho, chale, no manches, ve, ¿no? ¿Para qué vamos? Y otro que usted va al lado de mí, igual con lepra, pues usted me dice, no, vamos a confiar, vamos, algo va a pasar. Y yo que soy más pecador que usted, no manches, nada más hubiera dicho sé sano y yo hubiera sanado ahí. Pero nos mandó a que fuéramos allá. ¿Qué vamos a hacer allá? Si de por sí nos odian, nos rechazan, no, ahora nos queremos acercar a los sacerdotes, nos van a mandar a fregar. Y usted me va a decir, no, confía, vamos, y jalándome del brazo, ¿no? Y es lo que Dios hablaba en mi corazón. ¿Cuántas veces tú le has pedido algo a Dios? Y hermano, jamás va a pasar como tú lo quieres. Porque yo cuando estaba morrito esas eran mis oraciones. Si me vas a sanar completo, Señor, y de una vez me haces bajar de peso. ¿Qué cosas le has pedido a tu Señor, hermano? Así es Dios. Él ve más allá de nuestras necesidades, súplicas, ruegos y deseos. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Qué has pedido a Dios? Pero Él no solo ve tu necesidad. Él está viendo toda tu eternidad. Y Él es tan inesperado, porque hermanos, vea, acompáñenme a Deuteronomio 8:2. Aquí Dios en este pasaje nos va a explicar por qué el viaje del pueblo de Israel, que debía durar 14 días de Egipto a Canaán, duró 40 años. ¿Sí o no que? Y lo estábamos viendo en la Biblia. Dios no va a hacer las cosas como tú quieres que pasen. Él tiene propósitos más grandes que los tuyos. Él tiene cosas más grandes que las que tú ves. Porque ve,
Yo sin los lentes veo 3 metros y para allá ya veo borroso. Dios, que es omnisciente y omnipresente, Él ve todo. Él te está viendo aquí. Aquí nosotros tenemos culto. Allí en Mies Prados, ahorita tienen su reunión de oración. Y Él nos está viendo. Y cada iglesia, y cada hermano, a lo mejor ya ahorita un hermano llegó del trabajo, pudo haber venido al culto, porque no vino el domingo, pero tiene un buen de hambre, y aunque sea oró por sus alimentos, y lo vio. Entonces, tú ves aquí este pedazo, la casita, ¿no? Pero Dios está viendo todo. Entonces, Israel, 14 días para llegar a Canaán. ¿Cuánto le costó? ¿O cuánto tardó? 40 años. Y vea qué dice Deuteronomio 8:2. Dios es tremendo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Vea, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Tú media hora te vas a caminar al centro y ya cómo está tu pie, ¿sí o no? Dicen en el 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, Jehová tu Dios te castiga. Pues ¿qué no es Dios de amor y de misericordia? ¿Sí o no? No que puro peace and love y corazón de TikTok. No. La otra cara de la moneda de Dios es la justicia. ¿A poco si tú castigas a tu hijo lo estás odiando? Entonces, ¿por qué Dios no te puede dar unos en la pompa para que entiendas? Dice en el 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Y vea también qué dice Isaías 55. Del 8 al 9. No manches, yo este versículo me lo sé de memoria. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros. Hermano, el camino de Dios es muy diferente al tuyo. ¿Tú quieres vivir de una manera? No. ¿Tú te aferras a la gente? ¿Tú te aferras a las cosas? ¿Tú te aferras a los lugares? Pero los caminos de Dios son diferentes. Si Dios te quitó a esa persona es por algo. Si Dios te puso en un lugar donde estás es por algo. Si Dios te lleva a algún lugar es por algo. Porque sus caminos no son tus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Entonces aquel chavito, todo menso, que oraba para que fuera sano, tuvo que pasar ese proceso para que entendiera
Porque hermano, en ese momento que yo estaba padeciendo mi enfermedad, mis papás eran pastores aquí. En Amas existía el bendito pueblo. Ahorita nos van a aventar piedras. Nada más estaba el pueblo. Y no había líderes. Entonces, su pastor iba a trabajar a Jumex desde la mañana, llegaba del trabajo y vámonos a la iglesia. Y yo y mi hermana nos quedamos en casa. Yo también me aislé de mis papás en ese tiempo. Pero donde me refugié fue en Dios. Porque en ese tiempo mis papás estaban aquí. Y ya le estoy spoileando al hermano Daniel y a su esposa. Porque esa es la chamba que les va a tocar. Y entendí el pasaje de que si tu padre o tu madre te abandonaren, porque yo me quedaba con mi hermana y yo me aislaba. Entonces mi hermana era la única que me decía, oye, es que vinieron mis amigas y vamos, y que si me dejas salir. Y yo pues mañoso, va, pero me traes unas papas de la tienda y te dejo salir. Sí, no, hasta nos encerraban la puerta y la ventana, y ahí salía mi hermana. Y yo feliz porque estaba viendo Dragon Ball con mis sabritas. Y estaba con lo de mi piel, hermanos. Entonces entendió ese morrito que su refugio y su única esperanza, porque los doctores decían no hay cura, tienes que vivir con eso toda tu vida. Y yo, no. Entonces tuvo que entender ese niño que su refugio era su Señora. Y aunque no estaban mis papás, Dios estaba conmigo. ¿Y qué situación estás viviendo tú, hermano? ¿Por qué estás atravesando? Dios, porque los leprosos yo sé que lo sabían. Ellos sabían que Dios podía en este momento decirles, sé sano. Y de repente, y los 10 corriendo a abrazar a Jesús. Pero como lo acabamos de ver, sus caminos no son mis caminos, hermano. El camino de Dios para tu vida solo sabe Dios. Y te va a llevar, porque dile al que está a tu lado, ya eres su hijo. Otra mala noticia para sus hijos, que todavía están chiquitos, del hermano Dani, es que como estamos chiquitos, a veces no hay otra más que jalar a fuerzas con tus papás, porque no hay quien te cuide. Y hermano, los pastores somos tremendos. Y le pides, pastor, quiero hablar con usted. Ya sabes que es una hora mínimo. Ahora imagínate, tienes sueño. En ese tiempo va a pasar a Dal Ramones, otro rollo, y yo lo quiero ver. Pero mi papá le habló, un hermanito de la iglesia, pues me tengo que esperar. Aburrido ahí. ¿No? Entonces, uno quisiera que las cosas fueran como uno quisiera. Pero ¿qué dice Dios? No. Ellos pidieron ser sanados. Y Jesús les dijo, vayan a los sacerdotes. Jesús en otro momento lo hace al instante en Juan 5 del 1 al 8. Pero en este momento los lleva a hacer otra cosa. El mandato de Jesús, cuando aún no les ha sucedido nada a estos hombres, es una prueba de fe. Ellos son sanados a medida que se conducen en obediencia a la palabra dada por Jesús. Y yo creo que todos lo hemos platicado alguna vez y lo sabemos.
Si nos ha pasado o nos pasó algo fuerte para llegar a Cristo, fue porque si no pasaba eso, tú y yo no hubiéramos entendido. Porque somos cabezones. Y te aferras. Y Nel, no quiero ir a la iglesia. Hija o hijo, ya nos vamos a la iglesia. Gordo, ya me voy a la iglesia. ¿Seguro que no quieres ir? No, que va a jugar mi Cruz Azul. Así son los del Cruz Azul. Y creo que va llegando uno. Y tú, porque lo dice la Biblia, Romanos 1, no hay quien busque a Dios. Es que estoy bien crudo, ¿cómo voy a ir hacia la iglesia? Y si no nos hubiera pasado lo que nos pasó, hermanos, no estaríamos donde estuviéramos. Por eso esto es tan tremendo, hermanos, esa prueba de fe que Dios les puso a los leprosos, porque les digo, si yo fuera uno de los leprosos, yo se hubiera andado blasfemando y diciendo, no manches, pues si lo hizo, ¿sí o no? Porque me llegó a pasar cuando estaba chiquito, papá, ¿me das 10 pesos? Si te lavas los trastes, te los doy. Pues si a mi hermana le diste 20 hace rato y no hizo nada. Porque son las consentidas, las niñas del papá. Más nos toca sufrir a los grandes, la verdad. Somos los que más sufrimos. A nosotros nos daban leche de la Conasupo y a ellos les dan de la Nutri. Sí, hermanos, sí. A nosotros, a los grandes nos obligaban a comernos las verduras. Y ya cuando llegaron ellos, es que está chiquito. No quiero. Está bien, al rato te hago un sándwich. Oh. A mí me decían, lo bueno que no están, pero está mi abuelita. Pero a mí me decían, no te paras hasta que no te acabes la sopa. Yo odiaba la sopa de verduras, ahorita ya me la paso. Ya no le digo que no, pero yo la odiaba, hermanos, con todo mi ser. Ya, te falta pero el caldo, no, la verdura también. Y aunque esté cuajado, te lo vas a comer ahí. Y yo dicen entonces, sí. Y llegan aquellas. No te preocupes, al rato tengo un huevito. Sufrimos los más grandes. Entonces les digo, hermanos, yo si fuera un leproso, yo sí hubiera dicho Nel. Pero esta prueba de fe hizo que pasara el milagro. Hermano, no va a pasar lo que tú quieres que pase en tu vida. Que venga tu esposa, que venga tu hijo, que sea sanado, que sane a tu hijo, o lo que sea que tú estés pidiendo, o hasta puede que estés pidiendo, ya llévame, Señor, ¿no? Pero no va a pasar lo que tú quieres, porque Dios quiere probar tu fe. ¿De verdad me crees? Porque yo después entendí esto. Queremos más los milagros que a quien los hace. Venimos, y tristemente es la mayoría en otras iglesias que van porque necesitan algo de Dios. Pero cuando no lo necesitan, se nos hace fácil faltar a la iglesia. El templo con sus leyes de pureza, hermanos, porque si de por sí había leyes para los leprosos, ahora imagínate en el templo, donde está el arca. El templo con sus leyes de pureza ha sido responsable de haber expulsado a las personas leprosas de la comunidad. Pero mientras ellos van de camino, se dan cuenta que la lepra ha desaparecido. El milagro no sucede en el templo, sino que sucede en el camino. Yo aquí
Dije, Dios, hermano, tu milagro no es en la iglesia. Tu milagro va a pasar en el camino. Confía. Porque es que tienes que... No me gusta esto. Y lo siento. Pero es que me gusta moverme. Y ya se me olvidó. ¿Qué va a pasar en el camino? Ajá, pero no sé por qué les iba a decir. Perdóname, Dios, a lo mejor no querías que le dijera esto a la iglesia. No va a pasar en el templo, va a pasar en el camino. Ya, creo que ya me acordé. Ve, son 10 leprosos. En vez de que sanaran al instante, Jesús les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Va un derbi entre los 10 leprosos. No manches, pues si sanó acá en corto, ¿y a mí qué onda? Y va un derbi ahí, y otro, oye, pero no nos van a dejar pasar. Si de por sí tenemos que estar afuera. Entonces van luchando. No lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino. Porque así somos. Son seres humanos igual que nosotros. Y les digo, yo hubiera sido así. Y van luchando en el camino. Van, ahí van, ahí van. Y en ese van, aunque luchando, pero ¿qué van haciendo? Aunque van luchando, ¿qué están haciendo ellos? Obedeciendo. Y en ese camino de obediencia, ¿qué pasa? Que sin ellos darse cuenta, porque al final Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Para que se diera fe de que había sido sanado, a fuercitas tenían que ir a los sacerdotes. Toda persona que fue sanada por Jesús, para corroborar que fue sanado, tuvo que ir a los sacerdotes. Entonces, van los sacerdotes, van los leprosos y se presentan ante Jesús y le dicen, fuimos sanados. Y el sacerdote ahí, atendiendo. Voy a repetir esto porque me encantó. El milagro no sucede en el templo, sucede en el camino. Y casi por último, hermanos, el único que volvió. Aquí yo me quebranté. Aquí yo perdí fe en la humanidad, ¿no? Como los memes que salen en internet. Versículo 15 y 19 del 17. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ya no gritaba, impuro. ¿Y ahora qué gritaba? ¡Gloria a Dios! He sido sanado. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Vean cómo esos samaritanos, porque le digo, hermanos, hay muchos cristianos que se dicen cristianos, que hay otra gente que no lo es, que es mejor que nosotros. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero? O sea, Jesús no está diciendo, no me vinieron a dar las gracias a mí, sino simplemente a Dios, ¿no? La Biblia nos enseña que todos fueron sanados, que todos fueron limpiados, o podríamos decir que todos fueron purificados. Solo uno de ellos vuelve. En ese momento dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. Aquí la palabra escrita es doxazo, así como se escucha, pero con Z, con X, doxazo.
del griego, que significa expresión de alabanza. Probablemente dentro de los leprosos había tanto judíos como samaritanos, porque Jesús se encontraba en una región media entre Samaria y Galilea. Y de entre ellos solo un samaritano regresa a Jesús. Alguien que entendía bien el rechazo entre judíos y samaritanos, no le importó y volvió. Por eso vimos, hermanos, el contexto de los samaritanos. Porque no es casualidad que la Biblia nos diga que fue un samaritano, porque lo dice, hasta lo separa, ¿no? Entonces uno de ellos, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y ahí vemos cómo enfoca. Y este era, ¿por qué lo enfoca la Biblia? ¿Por qué Dios quiere que tomemos atención o prestemos atención a que era samaritano? ¿Por qué? Primero es rechazado porque tiene lepra. Y número 2 es leprasado. Ya me inventé una frase nueva. Cuando tú quieras rechazar a alguien, o cuando tú veas, está solito, es leprasado, ¿no? Una frase cristiana. Es que hay que cristianizar todo. En vez de decirle rechazado, le vas a decir leprasado. Hermano que me está viendo en internet, no es rechazado, lo dice la Biblia, es leprasado. Era rechazado por tener lepra y era rechazado por ser samaritano. Y aún en ese rechazo volvió a Jesús. Hermanos, el 18 dice: yo aquí ya me imagino a Jesús con su voz quebrantada. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Ve aquí otra vez, aquí ahora Jesús está él, porque primero vemos que Lucas resalta que era samaritano. Y ahora Jesús mismo resalta, ¿no? Porque le dice extranjero. Y al mencionar esto, ¿qué nos está queriendo enseñar? Ese distanciamiento que había en esta persona. O sea, había doble rechazo, como los del Chivas. Le van al Chivas, ¿no? Doble rechazo, perdedores y, ¿no? Se emocionan porque ganan un partido. Hay doble rechazo. Esta persona era samaritana. Tenía lepra. O sea, era samaritano para acabarla, ¿no? Y para colmo, tenía lepra. Entonces, era una persona totalmente rechazada. ¿Quién iba a ver por él? Porque en la cultura judía estaba eso. De rechazar, porque los judíos seguían la ley. Se jactaban de eso. Y solamente Jesús dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Por último le dice, y le dijo: levántate, tu fe te ha... O sea, no solamente lo sanó físicamente. Porque acuérdense que la palabra salvación significa sanidad, liberación. Y aquí Jesús le está dando salvación a una persona rechazada. ¿Cuántos de aquí no nos hemos sentido rechazados? Muchas veces. Yo ya le conté mi testimonio. Yo era leprasado. Y literal también, ¿eh? Bueno, yo solito, pero... Y Jesús no lo rechazó. Ayer escuchaba una
una persona que sube videos a YouTube y que hace entrevistas a los universitarios en España y se encuentra con un bisexual y le dice, ¿sabes qué? Porque dice el bisexual, es que la iglesia rechaza a los homosexuales y todo eso, ¿no? Y le dice el predicador, es que no has entendido el evangelio. Jesús no te quiere transformar de homosexual a heterosexual. Él te quiere transformar de pecador a restaurado. Hermano, Él no te quiere volver de alcohólico a, ¿cómo se dice? No, pues a quien ya no toma. A que tengas abstinencia. Ni de fornicario a que ya no forniques. Él quiere, Él quiere transformarnos a todos, todo ser humano, de pecador a santo. Eso es lo que Él quiere. Ya. Por dentro vienen todo eso que tú y yo hacemos. Jesús al final les dice, ¿y los 9 dónde están? Jesús te hace este llamado. ¿Dónde estás? ¿Cuántas cosas no he hecho por ti? Y aún así no vuelves a mí. ¿Qué no ves que lo más importante que sanarte, que darte algo, que ayudarte a tomar una decisión, es que vuelvas a mí y permanezcas conmigo? Dios no te quiere sanar. Dios no te quiere quitar esa adicción que tú tienes. Él lo que quiere es que tú vengas a Él, nada más. Eso es lo único, hermano. Él quiere que tú vengas a Él. Ya estando en Él, de extra, te va a quitar todo eso. Pero Él lo único que quiere, hermanos, es que tú vengas a Él. Él no te va a hacer millonario. Él no te va a dar un trabajo donde ganes 30,000 al mes. Él va a hacer todo lo posible, y ya sea quitarte todo, con que tú vengas a Él. Porque eso es lo más importante. Él hasta, y vemos testimonios, que le ha quitado trabajos a personas, porque el trabajo lo alejaba de Él. Muchas veces, y es tremendo, el que tú estés sano, te hace que te alejes de Él. Él permite situaciones en tu vida porque lo que más le interesa es que tú vengas a Él. Hermano, eso es lo más importante. Esta frase me la catafixié de un predicador y me encantó. Sin Dios, las pérdidas son pérdidas. Sin Dios en el corazón, las pérdidas son muy duras de atravesar y muy duras de levantarte. Sin Dios no hay esperanza. Pero cuando tienes a Cristo en tu corazón y aceptas la invitación que Él te hace, comienzas a caminar con Él. Tal vez no sucedan las cosas como tú esperabas. Quizás no era como lo imaginabas. Y vea, ya para terminar, imagínense, porque no encontré, que este es un cincel, de esos que ocupan para pegarle al cemento y romperlo, ¿no? Pero vamos a usar nuestra imaginación, hermano. Yo sé que hay unos que ya están medios ruquillos, pero vamos a usarla tantito, ¿no? Imaginación.
Dice la Biblia que nosotros estamos en manos del alfarero. Y el versículo que estamos viendo, o el pasaje que estudiamos, vimos que el tema de la prédica es quién volverá. Y hermano, dentro de ella nos damos cuenta que Dios hace las cosas diferentes a las nuestras, o como nosotros lo pensábamos. Tú quieres que pase de una manera, pero Dios va a hacer todo lo contrario. De hecho, si no te has dado cuenta, en la Biblia es el mundo de al revés. Para que tú seas el mayor, tienes que servir a todos. Y Jesús nos dio el ejemplo. Para que tú vivas, tienes que morir a ti. Para que tú tengas vida eterna, tienes que morir a ti. Y hermanos, el proceso que tú y yo estamos pasando es que Él nos está cincelando. Córtale, mi chavo. Me vi mal. Así le doy cuando... No, por eso no les ayudo a los de la lona a poner estacas, porque ya casi les doy a varios. ¿Qué está pasando? Ya ve, Señor, sáname, por favor. No, es que vea, es porque ya están durmiendo varios. Las cosas no pasan como yo quiero que pase. Ahí está, chéquese. Mejor lo voy a hacer así. Y tampoco le doy. Todo lo que estás pasando es Dios haciendo esto en tu vida. Él nos está cincelando. La escultura ya estaba en el mármol. Lo único que se tiene que hacer para que se vea la escultura es quitarle el mármol que le sobraba. Se tuvo que perder mármol para ganar una escultura. Y eso es lo que Dios va a hacer contigo. Cada enfermedad, cada situación difícil, cuando hay escasez, todo eso, hermanos, es Dios quitando el mármol que te sobra, que estorba, para que se haga la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es lo que Dios está haciendo. En el camino, se pudo haber roto la escultura completa, ¿sí o no? Yo una vez intenté hacer una figurita en la prepa, creo que me dejaron hacer con jabón sote. Todos hemos pasado esa de hacer figuritas con jabón sote. Y yo tenía imaginado hacerme un león bien tremendo y me salió un gatito. Porque yo soy un ser humano. ¡Usted lo vio! Ya debo un micrófono. Porque yo y usted se equivoca. Pero la escultura del mármol, ¿sabe dónde está? Y de hecho hay una canción de un artista, está en el taller del maestro. Está en las mejores manos. Él no te va a quitar mármol de sobra. Él te va a quitar lo que tú necesitas. Porque ¿sabes cuál es la escultura que Dios quiere hacer en ti y en mí? A su Hijo Jesús. Y Él está. Por eso te enojas. Y vienes a la iglesia y más te enojas. Es que no salió como yo quería. Es que ves, hermano. ¿Sabes qué? Todo eso, no nada más tu enfermedad, no nada más las cosas que no te salen. Ya vio que a mí no me salen muchas cosas. Es Dios quitándote. Hermano,
Vienes a la iglesia y chin, ya me peleé con ese hermano. Es que ve si ujiera. Yo me quería sentar hasta atrás, ¿sí o no? Pero es Dios. Hermano, ¿quién volverá? Porque el camino que tú estás pasando no es para destruirte. Dios se está formando. Dios nos está formando. Confía porque estás en las manos del escultor más capacitado del mundo. Tan hermoso es, hermano, que vete al espejo. Tal vez ves barros, arrugas, demás, ¿no? Papada. Hazme buen para ti. Pero tu mismo cuerpo muestra lo perfecto y asombroso que es tu Dios. Estaba oyendo por ahí un debate entre un católico y un ateo. Y decía el católico: es más probable que no exista la vida en el universo. Las probabilidades de que haya vida en el universo son tan pocas que si estamos aquí es porque hay un Dios que quiso que estuviéramos aquí y que cuida de su creación. Hermano, si usted se echa una mirada al universo, el universo es destructivo. No hay vida. Para que haya vida aquí en la tierra, todas las leyes naturales tienen que estar tan perfectamente acomodadas como si tú pusieras 50 camiones de la coca puestos encima el uno del otro, y todos esos 50 camiones puestos en un alfiler, y ese alfiler puesto en la hebra de un cabello. Entonces, hermanos, si nuestra misma existencia es asombrosa, ¿por qué dudar de lo que nos pasa en nuestras vidas? Sabiendo que Dios está cuidando de su creación y que, hermano, ahora eres su hijo. Por último, creo que este versículo ya lo leyó, me lo catafixié igual. Creo que de la chica que vino de invasión. Oseas 2:14. Y lo voy a leer en otra versión. No se espante, no es la del mormón. Y no lo busque, cierre ahí sus ojos en su lugar. Yo sé que usted ya lo leyó. Yo hasta lo publiqué en una historia de Instagram, porque me impactó mucho este versículo. Y más por la situación en la que me encontraba. Pero vea, cierra tus ojos y escucha. Pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, el Señor, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Hermano, todo lo que tú estás pasando es Dios.
Y tal vez te va a doler lo que Dios te quite. Pero tú confía en Él porque Él está trabajando en ti, que ese fue el camino de los leprosos. Ellos no sabían qué iba a pasar. Ellos tal vez iban dudando, pero en el camino fueron sanados. Y hermano, tú tienes que entender algo también. Dios lo puede hacer en este momento, o el día de mañana, o en una semana, o en un mes. Él lo puede hacer. Pero aun si no lo hiciera, lo que más le importa es que tú vengas a Él. Por eso el tema de la prédica es ¿quién volverá? Tanto nos hace el llamado, hermanos, a que confiemos en Él y que estamos en el proceso de Dios, tanto también que tú vengas a Él, hermano. Si tú quieres luchar con esa adicción que estás pasando, tienes que venir a Él. Si tú estás enfermo, hermano, tienes que venir a Él. Si tus hijos no quieren venir, si tu esposo, tu esposa, hermano, tienes que venir a Él. Tal vez no pase lo que tú quieras, pero a Él lo que más le importa es que tú y yo vengamos a Él, hermano. Eso es lo que más importa, hermano. Por eso Jesús decía, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si al final pierde su vida?